Barry Gibb es uno de los nombres más reconocidos de la industria musical, pero tras el glamour de la fama, se esconde una historia de secretos y dificultades. Para sorpresa de sus fans, que se preguntaban qué ocurría tras bambalinas, el hijo de Barry Gibb, ahora de 52 años, confirmó lo que todos sospechaban. ¿Cómo era la vida de Barry Gibb antes de alcanzar la fama? ¿Por qué se mantuvo en secreto durante tanto tiempo? ¿Qué pudo ser tan impactante? Sigue viendo para descubrirlo. Primeros años y comienzos musicales. Es fundamental establecer la identidad de Barry antes de profundizar en los detalles de lo que reveló su hijo. Una inspiradora historia de resiliencia, familia y música se despliega en la vida de Barry Gibb, el mayor de los legendarios hermanos Gibb. Nacido en la isla de Man, el 1 de septiembre de 1946, Barry experimentó muchas transformaciones e influencias musicales en sus primeros años. Su madre, Barbara, era una cantante excepcional, y su padre, Hugh Gibb, era director de orquesta y baterista. Con la ayuda de esta partitura musical, Barry y sus hermanos gemelos, Robin y Maurice, pudieron emprender un viaje increíble. Barry demostró un talento innato para el ritmo y la melodía desde muy pequeño, quizás influenciado por la música que se respiraba en su hogar. Además, recibió su primera guitarra en Navidad, cuando solo tenía 10 años. Este regalo encendió en él una chispa que influiría no solo en su propia vida, sino también en la de innumerables fans en todo el mundo. Debido al trabajo de su padre, la familia Gibb llevó una vida nómada durante su infancia, por lo que vivieron muchas experiencias emocionantes. En 1955 se establecieron en Manchester, Inglaterra. Fue aquí donde Barry y sus hermanos formaron su banda, a la que bautizaron como The Rattlesnakes, un nombre muy pegadizo. Barry, vocalista y guitarrista principal, estaba acompañado por sus hermanos Robin y Maurice, además de otros amigos de la zona. Interpretando versiones de éxitos de artistas como Cliff Richard y Buddy Holly, lograron perfeccionar su técnica y crear su propio sonido. Su debut tuvo lugar en diciembre de 1957 en el Teatro Gaumont de Manchester. La energía y el entusiasmo del público brillaron con luz propia, aunque se toparon con un obstáculo imprevisto al superar su propio récord. Aprovecharon la situación para ofrecer una actuación en directo inesperada que dejó al público con ganas de más. Su actuación local llamó la atención del DJ de Brisbane, Bill Gates, quien desempeñaría un papel importante en su carrera. Barry comenzó a vender refrescos en el circuito Red Cliff Speedway de Australia tras mudarse allí en 1958. Cantaba con Robin y Maurice para atraer clientes. Sus gritos resonaban por todo el recinto, llegando no solo a los asistentes a las carreras, sino también a los miembros del equipo que trabajaban incansablemente entre bastidores. Los hermanos Gibb eran el equivalente musical de las supermodelos, hermanos talentosos y armoniosos con una insaciable sed de éxito. ¿Cambió el nombre de los Bee Gees con el tiempo? Sigamos investigando. Formación de los Bee Gees y ascenso a la fama. En 1959, Barry dejó de vender refrescos para dedicarse a tocar en el circuito de carreras a través del sistema de megafonía. Poco después, los cazatalentos locales se fijaron en ellos, ya que sus armonías cautivaron al público. Sin embargo, su verdadero éxito no llegó hasta que emigraron a Australia en busca de mejores oportunidades. Tras rebautizarse como los Bee Gees, comenzaron a actuar en el circuito de carreras Red Cliff Speedway de Australia. Su sencillo debut, Speaks and Specs, fue un éxito rotundo gracias a la colaboración del DJ local Bill Gates. Sus increíbles armonías vocales quedaron patentes en este sencillo, que supuso su primer gran salto a la fama. No me di cuenta de eso hasta mucho después. El Hotel Beachcombers, en Surfers Paradise, fue su residencia preferida en septiembre de 1962. Ahora llegamos a la parte emocionante. Tras oír hablar de ellos, el famoso músico australiano Colonel Joy decidió ir a verlos. Sus armonías eran tan impresionantes que Joy se ofreció a ayudarlos a conseguir un contrato discográfico a cambio de que se mudaran a Sydney. Era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Ahora era su oportunidad de alcanzar la fama. Tras recoger sus pertenencias, los hermanos Gibb partieron hacia Sydney, comenzaron a lanzar música bajo el sello principal de Festival Records, y pronto se encontraron actuando como teloneros de artistas de renombre como Chubby Checker.
Lanzada en 1963, la canción debut de Barry, The Battle of Blue and Gray, demostró su talento para la composición, que se convertiría en una de sus mayores fortalezas. Barry escribió todas las canciones de los Bee Gees que se publicaron durante este período. Las armonías distintivas de los hermanos y las influencias de bandas de rock clásico como los Beatles fueron evidentes desde el principio. Se sentaron las bases para un ascenso meteórico a la fama cuando canciones como Words y To Love Somebody comenzaron a ganar popularidad. Su traslado a Inglaterra fue un momento decisivo. Gracias a su éxito inicial en Australia, los Bee Gees regresaron a Inglaterra en 1967 con grandes expectativas. Robert Stigwood, una figura influyente en la industria musical, se percató de su potencial y los contrató. Su éxito dependería de esta colaboración. El álbum debut de los Bee Gees salió a la venta ese mismo año. Entre ellas se encontraban el gran éxito de 1971, To Love Somebody, y la canción New York Mining Disaster, de 1941. Los temas mostraban las hermosas armonías de los hermanos, además del talento de Barry como letrista. Los aficionados a la música estaban entusiasmados en aquel entonces, pues imaginaban a un público masivo procedente del Reino Unido y Estados Unidos para escuchar estos nuevos sonidos. New York Mining Disaster, 1941. Adorada al instante por su conmovedora melodía y su letra sincera, se convirtió en un clásico. To Love Somebody también se convirtió en un clásico gracias a las numerosas versiones que ha interpretado. Finalmente, los Bee Gees recibieron el reconocimiento oficial. Al finalizar la década de los 60, los Bee Gees disfrutaban de una racha de éxitos tras el álbum Smash. Con canciones como Massachusetts y I've Gotta Get a Message to You, demostraron su habilidad para fusionar el pop con un profundo contenido emocional. Con cada nuevo álbum, se convirtieron en nombres conocidos en todo el mundo. A pesar del creciente interés por los hermanos, aún enfrentaban desafíos. La industria musical estaba en pleno auge. Mientras el rock se preparaba para acaparar la atención, la música disco aún se abría paso. Sin saber cómo evolucionar sin perder de vista sus raíces, los Bee Gees se encontraron en una encrucijada. Durante este proceso, experimentaron con una amplia gama de sonidos y métodos. Tanto Horizontal, publicado en 1968, como Idea, publicado en 1969, rebosaban de canciones innovadoras que traspasaron los límites de la música. A pesar de estos esfuerzos, seguían teniendo dificultades para mantener un éxito comercial constante. Sin embargo, a medida que la atención mediática aumentaba, los conflictos latentes se agudizaban. El imparable ascenso de los Bee Gees estaba a punto de terminar. Un pequeño descanso, volviendo a la rutina. Los conflictos internos de los Bee Gees comenzaron desde la formación del grupo. Tras alcanzar una gran popularidad a finales de la década de 1960 con canciones como To Love Somebody y New York Mining Disaster 1941, los hermanos sufrieron su primera gran separación en 1969. Debido a una discusión sobre la dirección que estaba tomando su música, Barry y Robin decidieron tomarse un descanso. Como Barry se había convertido en el centro de atención, Robin había quedado eclipsado. Furioso, decidió emprender una carrera como solista. Piensen en el cambio radical que se produjo en la industria musical hace tantos años. La separación entre los tres hermanos que habían alcanzado la fama juntos era inminente. Morris y Barry siguieron trabajando juntos y en 1970 lanzaron Cucumber Castle. Sin embargo, la pérdida de Robin fue profunda. Aunque al final lograron reconciliarse, la animosidad entre los hermanos fue un presagio de problemas más serios que surgirían más adelante en sus carreras. Coincidiendo con el auge de la música disco a mediados de la década de 1970, los Bee Gees adoptaron un nuevo sonido. En su álbum de 1975, Main Course, adoptaron este género con entusiasmo. El falsete, ahora icónico y que se asociaría con la música disco, fue utilizado inicialmente por Barry en Jive Talking. Este álbum, un hito en la industria musical, catapultó a los Bee Gees a la cima de las listas de éxitos en todo el mundo. Ya no eran solo vocalistas de pop, se habían transformado en fuerzas musicales innovadoras.
Éxitos como Nights on Broadway y otros álbumes lanzados durante este período consolidaron su lugar en la historia de la música disco. Por otro lado, su gran éxito de 1977, Saturday Night Fever, los catapultó al estrellato. Entre los éxitos más destacados del álbum, Night Fever, How Deep Is Your Love y Staying Alive, formaron parte de esta banda sonora. Con su falsete ascendente y sus intrincadas armonías, Barry acentuó la energía de la era disco en cada canción. En particular, el clásico disco Staying Alive se convirtió en el himno de toda una generación. Su ritmo contagioso combinaba a la perfección con letras que hablaban de supervivencia, permitiendo que los oyentes se identificaran con los momentos difíciles. Los Bee Gees alcanzaron una fama sin precedentes cuando Fiebre del Sábado por la Noche dominó las listas de éxitos en todo el mundo y vendió más de 40 millones de copias. A las pocas semanas de comenzar con una sola autocaravana Winnebago, todos los participantes del viaje consiguieron su propio vehículo de lujo. Piensen en lo extraordinario que debió haber sido para estos tres hermanos, que antes tocaban en locales pequeños, programar conciertos multitudinarios por todo el mundo. Pero también hubo mucho estrés asociado a semejante logro. Barry reflexionó sobre este memorable encuentro en retrospectiva. O eres famoso o ultrafamoso. A veces es demasiado. Las constantes giras, grabaciones y apariciones públicas afectaron su salud mental. Con el paso del tiempo, su relación se volvió aún más tensa debido a sus diferentes perspectivas creativas. Al no haber roles definidos dentro de la banda, surgían desacuerdos sobre quién debía estar a cargo de ciertos proyectos. Robin anhelaba mayor libertad creativa, mientras que Barry solía tomar la iniciativa debido a su gran visión para la música del grupo. Como resultado de esta lucha de poder, las tensiones se acumulaban bajo la superficie. Según entrevistas con Barry, los mejores fueron los días agradables y sin rivalidad antes de alcanzar la fama. Sin embargo, a medida que lograron mayor éxito, esa dinámica cambió. Recordó con una mezcla de emociones lo maravillosos que fueron nuestros días antes de la fama. En lugar de disfrutar haciendo música juntos, surgieron discusiones sobre quién debía llevar la batuta. A principios de los años 80, comenzó el declive gradual de la era disco, que fue desapareciendo de la memoria colectiva. Llegó un momento crucial, en que los Bee Gees tuvieron que decidir su siguiente paso. A pesar de su dominio en las listas de música disco con Fiebre del Sábado por la Noche, a la banda le costó adaptarse a los nuevos estilos musicales. A medida que el público se inclinaba por estilos más modernos como el rock y el pop, su atractivo, hasta entonces invencible, comenzó a decaer. En su álbum de 1980, Guilty, Barbara Streisand les extendió una invitación para trabajar juntos. Fue una colaboración exitosa, se vendieron más de 15 millones de copias. Canciones como Guilty demostraron la versatilidad de Barry como compositor y músico. Los Bee Gees solo lanzaron un álbum completo más con RSO, Living Eyes, en 1981. De hecho, la primera presentación pública de un CD tuvo lugar en un episodio de Tomorrow's World, un programa de la BBC, y se trataba de este disco. El álbum no cumplió con las expectativas y no logró irse al top 40 de Estados Unidos ni del Reino Unido. Esto fue especialmente cierto dada la persistencia de las críticas a la música disco en aquel entonces. Barry firmó con MCA Records en agosto de 1983, el mismo año en que decidió iniciar su carrera en solitario. Voyager, su álbum debut como solista, fue compuesto en gran parte entre 1983 y 1984. Robin lanzó 3 álbumes en solitario: How Old Are You?, Secret Agent y Wolves Have Eyes. También se publicó Hold Her in Your Hand, el segundo sencillo de Maurice. Barry Gibb sufrió tragedias en 3 ocasiones, convirtiéndose en el único superviviente entre el brillo de la fama. Los momentos de profunda tristeza que vivieron los Bee Gees impactaron enormemente su legado. Las tragedias afectaron tanto al ámbito personal como al profesional cuando fallecieron los 3 hermanos de Barry Gibb, Maurice, Robin y Andy. La pérdida de cada uno de ellos trajo consigo desafíos y dolor particulares, poniendo de manifiesto la complejidad de la familia, la fama y la condición humana. Maurice Gibb, A Fall from Grace. Maurice Gibb, nacido el 22 de diciembre de 1949,
tuvo un impacto significativo en el desarrollo del sonido de los Bee Gees. Entre sus muchos logros destacan su maestría con el bajo y sus increíbles armonías vocales, fundamentales para la formación de la banda. Sin embargo, el peor día de su vida llegó el 12 de enero de 2003. Maurice fue trasladado al Centro Médico Mount Sinai de Miami tras quejarse de un fuerte dolor abdominal. Los médicos le diagnosticaron enteropatía isquémica, una afección caracterizada por la torsión intestinal. Las condiciones en la habitación del hospital sugieren que Barry y Robin estaban comprensiblemente preocupados al enterarse de la operación de su hermano. Durante una cirugía de emergencia para reparar su colon, que había sido estrangulado, Maurice sufrió un infarto. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, falleció a la temprana edad de 53 años. La autopsia reveló que su enfermedad había restringido el flujo sanguíneo a su colon, lo que desencadenó una reacción en cadena que finalmente le causó la muerte prematura. La enfermedad conocida como cáncer, por Robin Gibb. Robin Gibb padeció esta enfermedad unos años después del fallecimiento de Maurice. Robin Gibb, uno de los famosos gemelos Gibb, nació el 22 de diciembre de 1949. Se destacó por su peculiar voz de falsete y su talento como compositor. Sin embargo, en 2011, el cáncer de colon de Robin se había extendido a su hígado. Barry quedó profundamente afectado por la noticia. Ya de luto por la pérdida de una hermana, ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder a una segunda. Barry concedió una emotiva entrevista en la que describió su visita al médico para averiguar la gravedad de la enfermedad de Robin. Debido a mi desconocimiento, tuve que consultar con un médico sobre el estado de Rob, así que viajé a Inglaterra para reunirme con ella y esclarecer la situación. Quizás otras personas lo sabían, pero yo no sabía nada más que parecía triste y enfermo. Tuve que mostrarle a mi médico una foto de Robin y preguntarle, ¿qué está pasando exactamente? Entonces me informó que era cáncer, que el pronóstico era probablemente de 3 a 6 meses y que debía ir a verlo para intentar combatir la enfermedad. Robin se sometió a diversas terapias y procedimientos. A lo largo de todo este calvario, se mantuvo optimista e incluso actuó en varias ocasiones estando enfermo. Sin embargo, el 20 de mayo de 2012, a los 62 años, Robin falleció a causa de una insuficiencia renal, a pesar de su determinación y su negativa a rendirse. Se dice que Barry quedó devastado al enterarse de la noticia. Conocido como la tragedia más joven, Andy Gibb, el menor de los hermanos Gibb, incluso antes de que salieran a la luz sus problemas, lidiaba con sus propios problemas personales. Nacido el 5 de marzo de 1958, Andy tuvo una exitosa carrera en solitario a finales de la década de 1970, durante la cual alcanzó la fama con canciones como I Just Want to Be Your Everything y Shadow Dancing, pero su ascenso a la fama tuvo un precio. Durante años, Andy luchó contra la drogadicción, una lucha que se complicó aún más por la presión de intentar estar a la altura de los grandes logros de su hermano. Para entonces, su adicción se había descontrolado por completo y cada vez era más difícil de manejar. Perdió el contacto con su familia y amigos y se distanció cada vez más de ellos. En su última conversación, Barry intentó ayudar a Andy a superar su adicción con mano dura. Sin embargo, pocos días después, Barry recibió una llamada informándole de la muerte de Andy. La miocarditis, causada por un virus que provoca inflamación del corazón y que se agrava con años de drogadicción, fue la causa de su muerte el 10 de marzo de 1988, tan solo 5 días después de cumplir 30 años. Además de afectar a Barry, las muertes de Maurice Robin y Andy Gibb tuvieron un impacto significativo en muchas personas alrededor del mundo que amaban la música y la creatividad de ambos. Con cada fallecimiento, Barry tuvo que lidiar no solo con su dolor, sino también con el arrepentimiento por las tensiones no resueltas que existían en su relación. En las entrevistas posteriores a estas tragedias, Barry habló con frecuencia y abiertamente sobre su sentimiento de aislamiento como único hermano Gibb sobreviviente. Emocionado, comentó: «Soy el último en pie. Esta declaración es significativa. Además de ser un símbolo de supervivencia, también representa el peso de la memoria, específicamente los recuerdos compartidos por hermanos que alguna vez soñaron juntos». Barry ha atravesado periodos de introspección sobre las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida,
debido al dolor emocional que sintió tras el fallecimiento de cada uno de sus hermanos. A menudo reflexiona sobre cómo la fama puede dificultar el mantenimiento de las relaciones familiares, así como sobre la facilidad con la que surgen malentendidos cuando uno está constantemente bajo la atenta mirada de los fans y los medios de comunicación. A pesar de las dolorosas pérdidas que ha sufrido, Barry ha continuado honrando el legado de su hermano a través de su música y su filantropía. Además de seguir cantando en solitario, continúa rindiéndoles homenaje en conciertos y otros eventos dedicados a sus contribuciones a la historia de la música. En los últimos años, se ha pronunciado sobre la necesidad de crear conciencia sobre la salud mental, instando a quienes atraviesan situaciones similares en familias afectadas por la adicción o la enfermedad, a no tener miedo de buscar ayuda o cualquier sistema de apoyo disponible en su entorno. Una mejor versión de Barry Gibb emerge al salir de la sombra de su pérdida. Echemos un vistazo a sus relaciones pasadas, ¿les parece? Sigan atentos para saber más. La vida personal de Barry. La relación de Barry Gibb con Maureen Bates es un capítulo importante en su vida, ya que comenzó con un amor juvenil, progresó hasta un matrimonio temprano y finalmente terminó con su separación. Su viaje comenzó a mediados de la década de 1960, cuando Barry apenas empezaba a ser conocido con los Bee Gees. La historia retrata los desafíos de equilibrar las relaciones personales con las expectativas de la fama. Maureen Bates fue la primera persona que Barry Gibb conoció. En aquel entonces, solo tenía 18 años y aún se estaba adaptando a la nueva industria musical. Para alcanzar sus metas, los Bee Gees viajaron desde Inglaterra hasta Australia, donde apenas comenzaban a consolidarse a su llegada. Barry se interesó en Maureen, una chica de Redcliffe, Queensland, por su atractivo. Compartían esa energía juvenil propia de los primeros matrimonios, y se enamoraron rápidamente. Su amistad surgió precisamente en el contexto del rápido ascenso profesional de Barry. Speaks and Specs fue una de las canciones que ayudó a los Bee Gees a estrechar lazos cuando empezaron a alcanzar la popularidad. Los dos vivieron un romance apasionado y fascinante. El 22 de agosto de 1966, Barry y Maureen contrajeron matrimonio. En aquel entonces, Barry tenía tan solo 19 años. En aquella época, los Bee Gees comenzaban a ganar popularidad a nivel mundial, y Barry, gracias a ello, estaba pasando de ser una estrella emergente a un nombre conocido en todos los hogares. Sin embargo, este rápido ascenso conllevaba varios desafíos. Con el paso del tiempo, la relación de la pareja empezó a mostrar signos de deterioro. Tan solo 4 años después de contraer matrimonio, en 1970, su relación ya comenzaba a deteriorarse. Tras un profundo periodo de reflexión e introspección, Barry y Maureen decidieron poner fin a su matrimonio en julio de 1970. Poco después, formalizaron el divorcio para que ambos pudieran rehacer sus vidas como siempre habían deseado. Para que Barry pudiera sobrellevar con éxito las consecuencias emocionales de la ruptura y, al mismo tiempo, dedicarse de lleno a su carrera musical, tuvo que afrontar la situación. Pronto conocería a Linda Gray, quien se convertiría en su segunda esposa y compañera de vida. La relación entre Barry Gibbs y Linda Gray es una historia de amor que ha resistido el paso del tiempo. Está llena de momentos de felicidad, apoyo y una conexión genuina. Su aventura juntos comenzó a finales de la década de 1960, cuando Barry aún se estaba consolidando como una figura reconocida en el mundo de la música con los Bee Gees. Este fue el inicio de su trayectoria juntos. En septiembre de 1967, Barry y Linda trabajaban en el plató del programa de televisión musical británico Top of the Pops cuando se conocieron. Fue por esa época cuando Linda acababa de ser coronada Miss Edimburgo y Barry actuaba con sus hermanos al mismo tiempo. Sus vidas cambiaron irrevocablemente a raíz de que ella presentara ese programa. Tiempo después, Barry recordó que hubo una conexión instantánea entre ellos. Linda recordó una anécdota de las historias de Piers Morgan, en la que sus amigos vieron a Barry mirándola fijamente y la animaron a acercarse. Sus amigos la instaban a que se acercara. En cualquier caso, Barry se le acercó y le preguntó si le gustaría tomar una taza de té, momento que marcó el inicio de su relación romántica. La química entre ellos fue evidente desde el principio. Curiosamente, Barry reveló más tarde que habían tenido un momento romántico juntos en un estudio cercano,
más precisamente dentro de la TARDIS que usa Doctor Who. En compañía de los Daleks, rieron y se abrazaron, fortaleciendo así su vínculo de una manera inolvidable. El 1 de septiembre de 1970, día del 24 cumpleaños de Barry, intercambiaron votos matrimoniales en el Caxton Hall de Londres. Ambos compartían la importancia de esta fecha. Además de ser una muestra de su amor mutuo, también representaba un nuevo comienzo para Barry, quien había finalizado su divorcio de su primera esposa, Maureen Bates, apenas 2 meses antes. Barry solía comentar que creía que su matrimonio con Linda era una señal del destino. Incluso antes de conocerse, él ya sabía que ella era una persona única. Todos estos niños nacieron al mismo tiempo que su historia de amor aún estaba en desarrollo. Además, la llegada de cada hijo unió aún más a la familia y enriqueció su relación. A lo largo de su relación, Barry siempre ha elogiado a Linda por ser una madre excepcional, capaz de criar a sus hijos con éxito sin descuidar su exigente carrera musical. A lo largo de su matrimonio, Barry se enfrentó a diversas dificultades, la más significativa de las cuales fueron las muertes prematuras de sus hermanos Morris y Robin Gibb. Si bien estos sucesos afectaron profundamente su estado anímico, Linda siguió siendo su apoyo incondicional durante esos momentos difíciles. Incluso cuando él estaba a punto de rendirse, ella lo animaba constantemente a seguir cultivando su pasión por la música. Barry ha expresado repetidamente su agradecimiento a Linda por su apoyo incondicional en varias entrevistas. En cuanto entró, me dijo, «Tienes que ponerte las pilas. A estas alturas, eres dueño de tu propia vida». Además, Linda fue fundamental para ayudar a Barry a superar sus dificultades con la adicción. Si bien Maurice y Robin también lucharon contra el abuso de sustancias a lo largo de sus vidas, Barry señala a Linda como la persona que lo ayudó a mantenerse firme. Continuó explicando que tuvo que lidiar con el hecho de que sus hermanos estaban muy involucrados, pero que él tuvo suerte. En aquel entonces, estaba casado con una mujer que no iba a tolerarlo. Aunque llevan más de medio siglo casados, Barry reflexiona con frecuencia sobre los factores que han contribuido al éxito de su matrimonio. Destaca la importancia de la risa y el respeto mutuo como elementos esenciales de su amor, que perdurarán por mucho tiempo. Les comentó a los periodistas que se ríen mucho de todo lo que sucede a su alrededor. En 2020, Barry y Linda celebraron su 50º aniversario de bodas, un logro extraordinario que pocas parejas alcanzan. Su historia de amor, repleta de momentos memorables y éxitos, fue conmemorada con una reunión en su honor. Aunque son orgullosos abuelos de 7 nietos, Barry y Linda siguen creando recuerdos en familia a pesar de tener tantos nietos. Al compartir estos momentos en las redes sociales o al hablar de ellos en conversaciones, demuestran con frecuencia la estrecha relación familiar. Por otro lado, Barry se vio envuelto en algunos incidentes inesperados, incluyendo acusaciones de adulterio y un altercado con Michael Jackson. Retrocedamos un poco en el tiempo, generando controversias. Barry Gibb, el último miembro de los legendarios Bee Gees, ha tenido una vida llena de controversias e increíbles logros. Su talento musical es innegable, pero varios acontecimientos de su vida han suscitado polémicas y conversaciones, poniendo de manifiesto las complejidades de la fama y las relaciones personales. Su relación con Michael Jackson fue el centro de uno de los escándalos más sonados que involucró a Barry Gibb. Su sencillo de 2002, All in My Name, fue su primer trabajo conjunto, pero sí que hubo momentos incómodos durante su convivencia. Con el tiempo, Barry recordó haber tenido que pedirle amablemente a Jackson que abandonara su residencia porque se había quedado más tiempo del permitido. Durante ese periodo, Jackson atravesaba varios problemas personales, como litigios y el escrutinio público. Al recordar el tiempo que pasaron juntos, Barry se dio cuenta de que Michael usaba su amistad como una forma de escapar de su propia vida problemática, aunque al principio se divirtieran. Como comentó Barry, Jackson se sentía tan solo en medio de su fama que no tenía ni idea de quiénes eran sus amigos. Con las visitas frecuentes de Jackson, a Barry le resultó difícil mantener el equilibrio en su vida familiar. Por la mañana, tenía que levantarme y estar lista. Según él, le llevo 12 años. Finalmente le dije a Michael, tienes que irte, sin importar a dónde te dirigieras.
El evento dio pie a un debate sobre las dificultades que incluso las amistades auténticas pueden enfrentar debido a las exigencias de la fama. Otra gran controversia fueron los rumores que circularon sobre la fidelidad de Barry durante su matrimonio con Linda Gray. La especulación se intensificó, especialmente durante su colaboración con Barbara Streisand en el álbum Guilty de 1980, a pesar de sus reiteradas afirmaciones de haberle sido fiel a lo largo de su relación. Las especulaciones sobre un posible romance persistieron a pesar de que ambas partes negaron cualquier relación sentimental. Si bien las tentaciones surgen en toda relación a largo plazo, especialmente en una que involucra a una celebridad, Barry respondió con sinceridad a estas acusaciones, señalando que siempre había priorizado a Linda. Cuando otras mujeres mostraban interés en él, lo tomaba a broma, pero insistía en que jamás engañaría a su esposa. El horrible secreto ha salido a la luz. La espantosa verdad sobre la lucha de Barry Gibb contra la adicción es finalmente revelada por su hijo tras años de conjeturas. La lucha oculta. Stephen Gibb, hijo de Barry Gibb, ha hablado con franqueza sobre cómo su lucha contra la adicción transformó su vida y su autoestima. Incluso a temprana edad, Stephen combatía una adicción. A los 14 años, bebió una botella de Jack Daniels y se desmayó. Esa fue su primera experiencia con el alcohol. Sus problemas matrimoniales en la edad adulta se derivan de su historial de abuso de drogas y alcohol en su juventud. Stephen, al igual que su padre y sus tíos antes que él, sintió una atracción irresistible por la música durante su adolescencia. Sin embargo, soportó una enorme presión por estar a la altura de la tradición Gibb. Pertenecer a una de las familias musicales más famosas de la historia añadió una capa más de complejidad a una condición mental ya de por sí frágil. El abuso de sustancias de Stephen progresó desde bebidas alcohólicas hasta drogas cada vez más peligrosas como la cocaína. Dijo sentirse cada vez más solo y desesperanzado a medida que su adicción se agravaba. En un episodio de podcast titulado Charlas sobre la adicción, comentó que se sentía como si estuviera envuelto en una niebla. Incluso las tareas más básicas se convierten en enormes obstáculos. En marcado contraste con la vida ilustre con la que a menudo se asocia el apellido Gibb, Stephen se encontró sin hogar tras perder un concierto con su banda. Recordaba con total claridad las veces que rezaba para que nadie lo viera en su lamentable estado, mientras rebuscaba comida en los cubos de basura fuera de los estudios de grabación. Recordaba que se había estado conformando con su vehículo o cualquier otro refugio disponible. Me consideraba afortunado si alguien me dejaba dormir en su sofá. Stephen logró dar un giro a su vida a pesar de la tristeza que lo envolvía. La muerte, la cárcel o un centro psiquiátrico eran las consecuencias inevitables de su decisión actual. Ya lo había aceptado. Este momento de lucidez despertó en él un anhelo de cambio. En resumen, tenía que tomar una decisión. Tenía dos opciones: seguir por ese camino o luchar por mi vida. Stephen comenzó a buscar ayuda para su adicción con el apoyo de su familia, especialmente de Barry y Linda, y con un fuerte sentido de compromiso. El camino hacia la recuperación no fue fácil para Stephen. Necesitaba una determinación y una fortaleza inquebrantables. Finalmente, tras completar su rehabilitación, afrontó los problemas que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Gracias a la terapia y al apoyo de sus compañeros, logró superar su adicción y recuperar la confianza en sí mismo. Durante las charlas sobre adicciones, Stephen esperaba arrojar luz sobre la enfermedad compartiendo su experiencia personal. Su motivación era altruista y espera que pueda ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo. Para animar a otros a buscar tratamiento cuando lo necesiten, hizo hincapié en la necesidad de un diálogo abierto sobre la salud mental y el abuso de drogas. Stephen Gibb está triunfando como músico y también ha superado su adicción. Como homenaje al apellido familiar y a la tradición guitarrística, ha comenzado a actuar en directo con su padre. Steve Gibb, por su parte, está casado y forma una familia con 2 hijos pequeños. Vive en la misma ciudad que su padre. Stephen ha confesado, pero ¿qué opinas? Deja un comentario y cuéntanos. Recuerda apoyarnos suscribiéndote, dándole a me gusta y compartiendo el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Toca el siguiente video que aparece en tu pantalla para ver más videos interesantes.